Perfecto, hermanos, buenas noches. Seguimos estudiando, analizando, profundizando, investigando el libro Segundo Grado de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que tiene por nombre Buscando a Dios. Entonces estamos hoy integrando y ingresando el capítulo 10, ¿sí? Párrafo 1, que tiene por nombre Cultos, ritos y dogmas de la religión católica. El boato provocador, ¿sí? Y bueno, ya hemos hecho un recorrido bastante hermoso, si se le puede llamar así, porque yo utilizo la palabra hermoso porque es realmente vivificante saber la verdad, eh, investigar la historia y reconocer que estas verdades nos hace y nos da un despertar muy beneficioso. ¿Por qué? Porque es que esto, aparte de que nos deja dilucidar, nos permite clarificar, aparte de eso, nos permite progresar. ¿Por qué nos permite progresar? Porque precisamente ustedes ven dos palabras ahí que dice análisis crítico. Precisamente por eso, porque nos lleva y nos permite analizar las cosas, criticar las cosas, pero no para un crítico que señala sin saber, sino que somos críticos. Ahora, cada vez que estudiamos la historia, nuestro ayer, nuestro presente y lo que va a ser el futuro que podemos nosotros más o menos intuir, va con un tipo de conocimiento más filtrado, más fino, más firme. A nosotros nos hablan de convicción y no hay mejor forma de obtener convicción sino a través de un estudio. Y que ese estudio venga desarrollado, venga acompañado con las investigaciones que puedan dar asentamiento a lo que se está exponiendo en este libro Buscando a Dios, que sin duda alguna, pues su escritor, que sabemos es Joaquín Trincado Mateo, pues nos permite y nos invita siempre a que nosotros seamos creadores de nuestras propias ideas a través de estos estudios, ¿sí? O sea, es decir, no crean, sino verifiquen, ¿sí? Y nos manda entonces siempre a estudiar y nos dice que el progreso se adquiere por esfuerzo propio. Y nos indica que una de las, a la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que uno de los sacrificios de un aprendiz del espiritismo es estudiar. Es un sacrificio, porque, porque a la mayoría se nos es difícil, ¿sí? Tener una disciplina, tener una constancia en los estudios. Y si no tenemos esos dos ingredientes unidos, juntos, bailando juntos, le digo yo, entonces ahí estamos teniendo nosotros como una pequeña debilidad. Por eso es que es un sacrificio, porque es que eso necesita mucho tiempo, espacio, pero está bien. Pero aparte de eso, voluntad. ¿Voluntad para qué? Para poder entonces tener la disciplina y la constancia de estudiar.
Y así iniciamos entonces este tema. Le colocamos acá el origen y fundamentos. Voy a ir hilando, dando lectura y vamos a ir entonces analizando. Dice, objeto de culto de la religión católica. Ha sido todo lo irracional que cabe en la fantasía más exuberante. Vuelvo y repito, objeto de culto de la religión católica. Ha sido todo lo irracional, ¿sí? Que cabe en la fantasía exuberante. Y los ritos creados para esos cultos han tenido que revertirlos de una suntuosidad y boato. Ahora mismo nos preguntamos, ¿qué es boato, hermanos? ¿Qué es boato? ¿Y qué es una suntuosidad? Alguno de ustedes que me diga una o las dos, el significado. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Boato es sinónimo de lujo. Y según los diccionarios dice pompa, procesión, costejo. Es lo mismo que decir boato. La pompa es la grandeza que la convierte en un ambiente espectáculo, el lujo ritual de coronación de una reina, más o menos así. Todo lo que en la religión católica y en los papados, cuando hay celebraciones, eso lo podemos con la parte de lujo de boato, se puede llamar eso. Pero, Que digamos que viene amarrado con la suntuosidad, ¿verdad? También por allí nos dice, bueno, el hermano Eduardo, lujos, ¿verdad? Que es lo que nos acaba de decir, y la hermana Mayra es una columna o fuerza para la religión. Boato también significa, gracias hermano Carlos, también significa grito, ¿verdad? Entonces, si lo vemos aquí al principio, dice párrafo 1, el boato provocador, el grito provocador, ¿sí? También se le da esa connotación. Sucede, ¿sí? Que sigue diciendo, y los ritos creados para esos cultos han tenido que revertirlos de una suntuosidad y boato que dejan tamañitos a los lujos asiáticos, de donde sin duda los copió, pero que procuró sobrepasarlos para fascinar los ojos de su grey, que la pagaba y moría de hambre. Y con su boato entendió que debía anular los esplendores de las cortes de los reyes que ya tiraban del carro soberbio de los papas. Ok, vamos a ver aquí. Analicemos este párrafo, hermanos. Nos dicen que dejan tamañitos a los lujos asiáticos. Es decir, el maestro acá nos está haciendo una comparación, ¿sí? Y dice, la cultura asiática la reconoce como una cultura suntuosa, que tiene riquezas, que tiene lujos, ¿sí? En aquella época y todavía sigue, ¿no? Teniendo. Entonces, él la compara con la riqueza mayor que se encontraba en esa época. Y entonces, estos hermanos, ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que copian esta suntuosidad y además que la sobrepasan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban ellos con generar? ¿Verdad? Claro, aquí si ustedes me dicen, bueno, hermana Ray, lo que pasa es que sí, buscaban sobrepasarlo para fascinar a los ojos de la Grey, que además, pagaba toda esa suntuosidad de ellos
Y además, esos mismos de la grey hasta se morían de hambre, ¿sí? Por hacer esos pagos a ellos. Entonces, ajá, pero cuál era otro objetivo de poder estos hermanos ser los más boatos, los más ostentosos, los más ricos de esa época? ¿Por qué querían ellos tener esa característica siempre, siempre? ¿Cuál ha sido otro de los objetivos, además de fascinar a los ojos de la Grey? ¿Qué creen ustedes? Bueno, buenas noches otra vez. Pido la palabra. Ajá. Yo pienso que la religión católica, con respecto al boato y la comparación que hace el hermano con las culturas asiáticas y las religiones también, ¿no? Las riquezas, era el poder económico y el poder, o sea, el poder que tenían con los romanos y los papas, los jefes de los grandes jefes, y hacer reconocer que la Iglesia Católica era la más pura que había en esos tiempos. O sea, ello era hacer reconocer al Dios oro por encima de todas las cosas espirituales. Bueno, Ujú. Así es, hermano Carlos. ¿Qué pasa? Que siempre hemos reconocido, y lo vemos hoy todavía, no muy claramente, que aquellos hermanos que han tenido y siguen teniendo poderes, lo han hecho a través de el Dios oro, ¿sí? Eh, eso, el Dios oro, causa lo que nos acaba de decir, o tiene como efecto, causa Dios oro, pero tiene como efecto el tema del dominio, por la misma supremacía que tienen estos hermanos, hacen dominio de un pueblo, hacen dominio hasta incluso, ¿sí? Frente a los reyes o aquellos que tenían mayor poder en el Dios oro. ¿Por qué ellos hacen se sienten ostentosos? ¿Por qué quieren ser más que los demás? Precisamente para eso, para decir, yo soy el que tengo el poder, yo puedo más que tú, yo tengo más que tú. Y porque yo tengo más que tú tienes que, entonces, eh, a través de mi poder, tienes que bajar la cabeza, ¿sí? Tienes que hacer de mi dominio lo que yo quiera. Y eso sucede, hermanos, hoy día en todos los estratos sociales. Usted apenas ve un hermano, a ver, que el hermano, nada más con que tenga la característica de ser supremático, nada más con eso. Porque mire, vamos a hacer la comparación de esto. Está un supremático que está un supremático que no tiene dinero, no tiene poder, ¿sí? Y está el supremático que tiene poder, que tiene un poco de dinero, ¿sí? Entonces, el supremático que no tiene dinero no llega nomás que a ser supremático con los que más o menos puede dominar, que es un pequeño entorno, ¿sí? Pero que en ese pequeño entorno, ese ser supremático impone poder y hace que los demás hagan lo que él o ella quiere, ¿sí? Y que ese supremático no necesita de mucho dinero para hacer dicha situación, pero ¿y cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué los demás se dejan dominar si aún no tiene dinero? ¿Sí? Se pregunta uno. Y lo hacen, hermanos, a través del amor, ¿sí? A través del amor. Exacto, son escalas de supremacía. El supremático que no tiene dinero
hace el dominio de los que tiene alrededor a través del amor, ¿sí? Y hermana, ¿cómo es eso? Les voy a dar un ejemplo. Aquí está un ser que es supremático. Tiene su familia, que es la primera que le rodea, después vienen los primos, amigos, etcétera, ¿sí? Gente, compañeros de trabajo, etcétera. ¿Qué hace el supremático? Que resulta que el supremático tiene y sabe cómo, eh, por ejemplo, utilizar la manipulación, ¿sí? Resulta que tiene el primer amor, que es el de la familia, ama mucho a este ser, porque es que tiene, además de otras cosas, tiene muchas cualidades porque son muy, muy, muy inteligentes, pero son inteligentes para manipular, ¿sí? Entonces ve que todo lo que la primera capa, que es su primer amor, que es el amor de la familia, ese amor de familia, eh, para él, que es supremático, él dice, estos me aman, por ende, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, si yo me porto mal, si yo utilizo cierta debilidad que tengo, ¿verdad? Y yo me hago la víctima, yo me hago esto, entonces toda la familia, como le aman muchísimo, van, ¡fum!, se apegan al supremático y entonces todo lo que él dice, estos bajan al nivel de él y más abajo. Entonces, y utilizan el amor porque ellos te disparan con palabras fuertes que dañan el alma, ¿sí? Y sacan lágrimas de los seres que ama, pero entonces después que hace eso, los vuelve a agarrar y dice, yo te amo, yo los quiero, discúlpenme, perdónenme, pero entonces los vuelve a soltar y los vuelve a agarrar, y todo eso es una cosa que es horrible hablando anímicamente, en temas de sentimiento, en temas de amor, hasta que los que aman dicen, ya va, stop. Hay un momento donde el que ama, esa familia que ama, hay uno de ellos que va despertando o hay uno de ellos que está despierto, pero que los otros lo alan, ¿sí? Entonces eso sucede. Ajá, eso lo estamos hablando a nivel micro, ¿sí? Estoy hablando de una familia, primer amor, y un supremático que no tiene dinero, sino más que amor, ¿sí? Amor de quienes le rodean. Entonces, ellos afuera son muy buenas, son muy buenos, muy buenas. Hacen situaciones que la gente hace que se adipe y lo quieran, y las quieran. Pero cuando realmente entonces toca a ellos hacer uso de la manipulación, ¡fum!, barren, te llevan por delante y tú quedas totalmente exhausto, porque es como que te agarraran tu amor y te hicieran así. Entonces eso hace un supremático. Y eso sucede mucho en las familias, en las parejas, etcétera. Vamos a llevarlo al supremático que tiene dinero. El supremático que tiene dinero, además de que utiliza amor, ¿no? Por eso es que la religión, como ellos se revisten de un amor divino, como ellos se revisten de esa superioridad porque tienen esa cercanía de hablar con Dios, y que por eso entonces la divinidad que ellos han impuesto como visión al pueblo es lo que prácticamente les sube a ellos el nivel y les permite entonces, a través de ese amor, a través de esa, como cuando nosotros nos volvemos también fanáticos de ese fanatismo que se ha creado en aquel ser que tiene un amor, ah, se le puede decir, oye, cuando yo veo de pronto, a ver, me voy a colocar hoy ahorita y me voy a colocar como parte de la grey de ellos, que soy religiosa. Si yo soy una religiosa, que normalmente una de las características de un religioso es ser fanático,
¿sí? Y yo me coloco y yo veo a través de mi fanatismo, yo veo a un papa enfrente de mí. Yo voy y lo arropo, yo voy y lo abrazo, yo voy y lo beso, yo voy y me hinco, yo voy y le beso hasta los pies. ¿Eh? Pero es porque entonces yo estoy sufriendo de algo que se llama fanatismo, que es lo que les encanta a ellos, porque precisamente eso es el efecto, hermanos. Eso es el efecto. El fanatismo hace que la persona se vuelva ciega. Entonces, tengo, además de que soy un ser, característica, soy ser supremático, tengo dinero. Ese dinero me da poder, y ese poder me da a mí la posibilidad y facilidad de poder entonces emancipar todo un pueblo, todo un reino. Eso es, por eso es que ellos tratan de ser o hicieron el destacar la suntuosidad, lo que ellos tenían, lo que ellos debían de hacer ver al pueblo de que tenían esto. Por ende, pues finalmente logran influir en el pueblo y lo siguen haciendo. Entonces, pues nos dice la hermana Mayra, crear poderes y fuerzas para mantener un poder, ajá, y la escala de supremacía. Ajá, todos los que visitan al Papa les besan el anillo, exactamente. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué representa el anillo? Ese anillo que tienen ellos aquí. Primeramente está hecho de oro 24 quilates, con las mejores piedras, ¿verdad? Entonces, ahí está, justamente una representación material de la suntuosidad y de lo que ellos utilizan para que la persona caiga a sus pies y que esa persona se rinda a sus cultos, se rinda a su supremacía. Entonces, al final, ¿quién alimenta un supremático? Nosotros. ¿Pero por qué lo alimentamos? Porque somos fanáticos, ¿sí? Por eso, porque somos fanáticos, porque somos seguidores de, de otro, de otra persona. Mire, hermanos, cuando nosotros nos quitamos, ¿sí? Porque eso dura años, pero no años, miles de existencias, deslastrarse del fanatismo. Cuando nosotros nos desgastramos del fanatismo, podemos ver las cosas con eh, con un cristal totalmente diferente al que es fanático. Hace algún tiempo yo les decía, hermanos, primeramente nosotros nos mandan a seguir hombres. Nosotros no somos seguidores de hombres. Ah, ya va, hermana Ray, pero estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Juan, de una María. Debemos ser seguidores de ellos. Nosotros debemos de admirarles que el ejemplo de lo que cumplieron, de lo que nos dejaron. Y la admiración nos lleva a nosotros como una representación a la acción de querer no imitar, sino más bien querer ser esos que replican, ¿sí? Como cuando nosotros vamos a una onda sonora. Cuando hay una onda sonora, a eso son réplicas. Hablaba el hermano Luis ahorita de la réplica de las de los diferentes terremotos, ¿no? De las réplicas que existen. Entonces, esas réplicas, eso es lo que busca y lo que se ha buscado siempre en la humanidad, que repliquen los conocimientos, las acciones, las obras que han podido realizar nuestros hermanos mayores.
los que han tenido y los que tienen más progresos que nosotros. Entonces, hay réplicas positivas y hay réplicas negativas. Yo puedo replicar a un hermano que definitivamente es afín a mí, pero que va por un mal camino, que no es el camino de la luz, sino el camino de la oscuridad, por llamarle así. Pero usted está haciendo una réplica de ese hermano. Y yo me puedo ir por el otro lado, que es la réplica de la luz de aquellos hermanos que están entonces eh, generando el bien mayor por el amor, porque lo tienen como norma, ¿sí? Cuando nosotros accionamos desde el amor, es porque ya lo hemos tenido, lo tenemos como norma. Adelante, hermano, ya. Buenas noches, hermano, a Buenas noches. todos. Bueno, hermana, Raimar, yo también tengo una visión diferente, no diferente, sino apegada a lo que estás manifestando, pero cuando el hermano dice acá que ese objeto de culto de la religión católica, yo lo veo desde el punto de vista de que perfeccionaron los ritos, esos cultos cuando hablamos de la suntuosidad. Dice, magnífico con riqueza ostento. Ostentó ser elegante y majestuoso en su actitud o en su parte. Que los hermanos papas, etcétera, perfeccionaron, incluso cuando dice del lujo, los dejaron como tamañitos de lujos asiáticos. O sea, perfeccionaron, digo yo, también la forma, la actitud, la iglesia, ¿verdad? Vemos que el Vaticano lleno de oro, toda esa parte también tiene que ver cuando el, el, el fanático, en este caso el religioso, eh, cuando va a la iglesia, entrega parte de lo que es un bien material, vamos a decir en este caso una moneda, lo que ellos dan allí cuando van a la iglesia, ¿no? Entonces, yo lo veo también desde ese punto de vista. O sea, y no importa muchas veces que estén pasando necesidades, pero ahí están aportando algo para mantener lo que es la iglesia como tal. Entonces, no importa este, la situación económica, pero también los que están allí, y eso lo hemos visto en otras instancias, yo lo he visto, que esos hermanos allí son lujosos, o sea, los que están allí para mantener su estadía en la iglesia. Y veo también que esa parte donde dice anublar los esplendores de los reyes, de la corte de los reyes, Ujú. colocándolos hacia un lado porque ellos tienen que ser los que van a dominar y han dominado siempre bajo, ocultando ciertos, vamos a decir, estereotipos, formas de ser de cada uno de los hermanos religiosos. Eso es lo que quería aportar, hermano. Gracias. No, perfecto, muchísimas gracias, hermano Jan. Pues efectivamente, es que por eso es que dice que se queda los lujos asiáticos pequeñitos, ¿sí? Porque estos hicieron, se fueron para arriba con toda la parte, no digamos, de la parte de los lujos y oros y riquezas y etcétera que ellos han podido acumular a lo largo de... Y que, pues efectivamente, le quitan hasta el que no tiene. Sí. El que no tiene tiene que dar algo. Y es lo mismo que vemos hoy día. Incluso esto mismo lo han copiado los pastores, ¿no? Que vemos ahora esos grandes pastores que son multimillonarios, que tienen hasta sus propios helicópteros, aviones y grandes mansiones, y que de allí eh, viven ellos de todos sus rebaños, como le dicen. Y se dice, ahí adentro, se dice que aporta más muchas veces el que no tiene, ¿sí? El que no tiene se va todas las semanas, semanalmente, va dando lo que no tiene. Es decir, se quedan sin pan en casa para poder mantener a estos
hermanos. Entonces, diremos, bueno, ¿y qué les invita a quedarse sin pan, a hacer ese famoso sacrificio? Les invita el fanatismo, la ignorancia. ¿Por qué? Porque primeramente ellos creen que dando todo el dinero, aún no les aunque les falte pan, porque entiendo que ellos tienen un dicho que dice, creo que ese dicho lo ha utilizado por ahí el hermano Luis. Bueno, ese es no solo se vive de pan, el César, algo así, recuérdame. Hay un dicho religioso que utilizan. No solo del César vive, no solo del pan vive el hombre, algo así. Así es, hermana. No solo del pan vive el hombre, ese es el dicho, el decir. Ok, entonces, Ajá. entonces cuando ellos utilizan ese dicho, muchas veces, no solo del pan vive el hombre. Entonces, cuando eso es lo que invita muchas veces a las personas a quedarse sin ese pan en casa para su familia y darle todo el dinero a ellos porque ellos creen, por eso hablamos aquí de la ignorancia y el fanatismo, porque ellos creen que dando todo ese dinero se van a ir a ese famoso cielo. Van a tener la salvación. Esta es otra cosa que utilizan muchísimo, esta palabra, la salvación, el infierno, el cielo. ¿Sí? Que es toda una falsedad. Entonces, nada, seguimos avanzando a la limosna. Eso es lo que quería la limosna. El diezmo de los evangelios. Exactamente. Esas son dos cosas que siempre han utilizado estos hermanos. Sigue indicando Joaquín Trincado, dice, estableció como supremo culto del Jesucristo el sacramento de la Eucaristía como hijo único de Dios. Pero ha llegado a tal extremo la profanación por parte de los pastores y del rebaño que denuncian ellos mismos su falsedad. Pues si fuera el Dios que los católicos dicen, no podrían menos que tomar justicia. Pero Jesús vino a predicar la libertad y no como hijo de Dios en la forma como lo hacen ellos, sino que fue y es hijo de Dios como somos todos, pero hijo del hombre en la carne. Ok, primero, definamos Eucaristía, hermanos. ¿Qué es? Dígame por ahí por el chat o uno que quisiera tomar la palabra. Es un rito Es un rito. que consagra la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Es cuando hacen la elevación y se dicen que el comer el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso se refiere. Ok. Eso me hace recordar, no sé si estamos en lo correcto, que la Eucaristía es todo aquello que tiene que ver con el vino y la situación que dan, el pan y el El vino, ¿no? pan, el vino y el pan. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ellos utilizan el vino y el pan como un símbolo, ¿sí? Que son elementos fundamentales que representan ¿a quién? ¿A quién representan? Sangre y cuerpo de ¿Quién es la sangre, hermana Osana? ellos ponen el vino como la sangre, ¿Y el pan? como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo. El pan y el cuerpo de Okay. Jesús. Ok. Entonces, la Eucaristía es la representación fundamental de la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Sangre, el vino y el cuerpo de Cristo. Y que ese pan se utiliza en las ceremonias
eucarástica, ¿no? Eucarísticas, que es la famosa hostia que le dan a las personas. Entonces, yo nunca tuve la oportunidad de probar esa famosa hostia. Sí, tampoco quisiera, no creo que me esté como que perdiendo de algo bueno, pero por lo general entonces la hostia representa el cuerpo de Cristo que se ofreció en la cruz para el perdón de nuestros pecados, es lo que ellos dicen, ¿sí? Con respecto al pan. Y lo otro que es la parte del vino, la utilizan en en la ceremonia que debe ser elaborado con un vino natural y puro, ¿sí? Digamos un vino VIP. Entonces ese vino VIP que es natural y puro representa, como dijo la hermana Oxana, a la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Y esa sangre que dicen ellos que derramó Jesús es lo que le concedió a la humanidad la remisión, es decir, el perdón, ¿sí? Tengo entendido que de esa manera es como va funcionando la Eucaristía y que efectivamente es lo que también se dice y se lee y se estudia dentro de la religión católica apostólica romana en sus Biblias. ¿Sí? Y aparte de ello, pues vemos que, a ver, hermanos. No sé Perdóname. si alguno de ustedes ha tomado, a ver, yo quiero escuchar una experiencia de ustedes. Yo no sé si ustedes han tomado ese famoso pan, pero si alguno de ustedes pasó por allí, ¿qué sentían? ¿Qué era? O sea, si han pasado por la iglesia, por supuesto. Yo no puedo decir no puedo hablar de experiencia propia porque no he pasado por allí. Pero los que han Bueno, pasado, díganme yo le por puedo qué decir, tomaban ese pan. Ajá, adelante, hermano. hermana, que cuando yo iba a la iglesia, yo iba siempre con características de observación. A mí lo que me llamaba la atención de allí era los cantos, la canción, la música. Era lo que me atraía en ese. Pero una vez yo decidí recibir la hostia, pero yo nunca me he gustado confesarme ni nada, a mí no me gustaba confesarme. Yo siempre decía, ¿por qué darle mi confesión a alguien? Entonces, pero un día decidí de traviesa y decir, yo me voy a meter en esa cola para saber qué es eso. Bueno, y así fue. A mí me asustaban porque a mí me decían, cuidado, porque si te descubre, te van a dar un buen regaño. Y bueno, yo estaba en que atreverme o no atreverme, pero yo igualito yo dije, no, que vas a merecer constante. Y así fue, hermana. Yo llegué allá, abrí mi boquita, me metieron esa ruedita y eso con la misma se derritió. Eso sí, yo tenía que llegar a simular porque entonces me sentía también como deshonesta, ¿no? En ese sentido. Porque yo simulé que yo me doblé, porque uno después de allí, uno va y se dobla para rezar. Yo no sé si tantos padres nuestros, yo no rezaba, hermana. No. Pero yo me incliné ahí con las tablitas ahí, puse mis manitos juntas, como para disimular y medio abría los ojitos así, miraba a mi alrededor y cuando tuve la oportunidad me senté. O sea, yo estaba haciendo mis trampas, pero era la desobediencia de mi propio espíritu por querer buscar la verdad. Y yo veía cuando el cura también, que él era un cura de muchos proyectos, agarraba a los jóvenes, yo presenciaba eso y los agarraba por el brazo y le dijo, venga acá que lo voy a confesar. Y lo agarraba sin ningún permiso de él y se lo llevaba allá adentro. Y cuando salían, entonces nosotros nos empezábamos a burlar de él. Pero él decía, mijito, y eso se quería que yo le contara toda la vida, y yo le caía mentira, o sea, salía también burlándose de lo que es la confesión. Entonces, fíjese hasta qué punto eso es un desorden, eso no es para
para todo el mundo. Eso es para el que está ciego, para los que van con ellos, se identifican con ellos. Ujú. Entiendo muy bien, hermana. Muchas gracias. Ahí está una experiencia. Yo alguna vez, yo les he comentado alguna vez cuando estaba joven, pequeña, de 14 años, 15 años, pues iba con mis amigas, yo le pedía permiso a mis padres y entonces ellas me decían que si yo no estaba bautizada, yo no podía tomar esa pequeña hostia, ¿no? Pues a mí Yo, tampoco hermana, me quitaba el sueño el probarla, la verdad. hermana, yo, Entonces, te dicen que tiene que estar bautizada. Ajá. hermana, mi mamá me puso a estudiar en un colegio de monjas, porque académicamente era superior y de gobierno. Y allá todos los días hacían misa. Y en los primeros años, que ahora es sexto, séptimo, este, pero yo tenía clarísimo todo, ¿no? Pero hacían la misa. Yo de hecho me sé toda la retaíla todos los días, todos los años los cursé allá. Entonces, nada, yo llegaba y hacían misa salón por salón. Y había un cura muy simpático. Y en esa época empezaron a dar la hostia y untaban la hostia con vino. Ese vino de consagrar se llama vino de consagrar y lo venden y es riquísimo. Nada, qué cuento, yo lo tenía clarísimo y entonces, ay, sí, que tocaba recibir la hostia. Yo la recibía, pero era rico, era una galletica, pero yo no pensaba en más nada ni nada, sino que era obligación recibirla. No, sí, no, ayer fui a misa y ya me confesé, pero no alcancé a tomarme la hostia. Pero yo, nada, o sea, uno seguía el ritual, pero yo estaba pensando en otro y por dentro uno se reía. O sea, lo tenía muy claro, pero tocaba, ¿no? Tocaba pero a mí no se me daba nada ni nada, o sea, ya estaba clarísimo en eso, pero sí me comía la hostia más rica, pero no sentía nada ni nada, nada. Y después una compañera se enamoró del cura y después se volaron juntos. A los dos, es que, ay, no, hermana, pero sí, hasta que me gradué, estudié con monjas y pasaron muchas cosas, pero no. Pero el problema es que eh, se ve tan palpable la doble moral, es sobre todo ese cuento de que tiene que el matrimonio, imagínate, yo nunca hice pues mi mamá nunca o sea, primera comunión, confirmación, nada de eso, pero de todas maneras, de tanto martillar, la cuestión que hay que casarse, que el matrimonio. Pero nada, eso, por ejemplo, cuando llegamos a décimo, eso habían como 4 embarazadas y eso. Entonces, después de que uno se gradúa y sale del colegio, después se acaba de enterar todas las historias que uno veía que pasaba algo pero, pero no, nunca, o sea, terminé bien mi bachillerato y todo y nada, o sea, me sé toda la retaíla de la misa, porque Eucaristía y misa es lo mismo, ¿no? Ah, Entonces, ok. era esa Ok. experiencia. Bueno, Listo, hermana, está buenísimo. ahí. Gracias, hermana Lili. Entonces, mire, ahí es donde, qué grande, ¿no? El hecho de que, bueno, pasar por todo eso, pero tu espíritu te dice, y es porque el nivel de grado de progreso alcanzado también, obviamente también tiene que ver mucho la forma de pensar de tus papás o de quien por allí te está guiando, que te dice, sí, estás ahí, pero pilas aquí, o ponte allá, o mira aquí, observa allá. Entonces, y igual, el progreso del espíritu, pues ya hay un momento donde definitivamente tú no te comes esos cuentos, ¿sí? Y
Hago la pregunta allí, hermano. Muchas gracias, hermana Lili y hermana Oxana. Dice, pero ha llegado a tal extremo de profanación por parte de los pastores y del rebaño, que denuncian ellos mismos su falsedad, su falsedad. ¿Qué es la profanación? ¿Qué significa profanar, hermanos? ¿Los leo o los escucho? Profanación. Llegaron al extremo de la profanación. Es la construcción de lo falso, hermana. La profanación es eso, es la construcción de lo falso. Y por eso es que hacen el extremo de ese mal en causa. Hermana, Según él, bueno, vamos un momentico. Hay momentos que esa palabra de profanación la utiliza mucho los que hacen muchos rituales, los brujos. Por lo menos cuando hay un cadáver que lo sacan ellos, los huesos, para hacer sus rituales. Y eso ahí, en esa parte que hacen, es lo que llaman profanación. ¿Yo? En ese sentido. Ok, eso se llama, como lo he escuchado, profanar tumbas, por ejemplo. Ajá, que nos dice por acá la hermana, es asaltar, apropiarse de algo que es ajeno. Dice por aquí la hermana Lida. Nos dice el hermano Pedro literalmente, estar fuera del templo o fuera de lo sagrado. Okay. Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra, ok, saquear, profanar, entonces ellos, como dijo la hermana Oxana, se fueron a los extremos. Entonces, ellos profanaron. Lo primero que profanaron fue una historia, ¿sí? De Jesús que la distorsionaron, ¿sí? Además de robarla, de hacerlo de ellos la tergiversaron, por eso es que se denuncian ellos mismos en su falsedad. Y lo otro, porque el mismo Jesús, ¿sí? Sabemos que vino a predicar el amor, la libertad de conciencia, vino a hacer obras de igualdad y además de igualdad, pues dio a conocer lo que era la verdadera humildad. Entonces, ¿dónde hablan estos hermanos de esto? ¿Dónde hay una obra mínima de ellos que tenga que ver con la verdadera obra de Jesús? ¿Verdad? Entonces, por eso es que lo veo de esa manera, que ahí es donde realmente se ve esa falsedad, ¿sí? Entonces, llaman a un Jesús hijo de Dios, pero se hace y lo hacemos, y lo hace, por supuesto, que Joaquín Trincado, que Jesús es hijo de Dios como todos nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? No es nada más Jesús. Y esa es una gran contradicción que existe dentro de ellos mismos, que esos son otros extremos que se tocan. Son errores u horrores que no sé cómo le hacen para tapar esos horrores, pero que uno de ellos le llamen a Jesús el Hijo de Dios y otros de ellos le llamen Dios a Jesús, que es el mismo Dios. Y eso es una contradicción que existe dentro del vulgo de los religiosos, cualquier religión. Lo veo con los pastores, lo veo con los católicos,
Lo veo con cualquier religión, que llaman a Jesús hijo de Dios o Dios, o el mismo Dios. Hermana, Nos dice por aquí ajá. algo que le iba a acotar un poquito ahí. Profanar también es sinónimo de deslucir, deshonrar, prostituir, hacer indigno de cosas que son respetables. O sea, todo lo que hicieron con la vida de Jesús, en las creencias y todo, eso es profanar la verdad sobre lo que viene de lo divino, o sea, del Padre Creador, con la justicia, lo que tiene que ver con la justicia divina y todo eso. O sea, ellos deshonraron toda la verdad, los católicos, y todo lo llevaron a mitificación, a fanatismo y a toda cosa, o sea, por debajo de la cultura, de lo que llamamos nosotros bienestar en cultura del saber, espiritualidad. de espiritualidad, como decía, de hermandad, todo eso, ¿no? Eso es una deshonra. O sea, el que se ponga a investigar y a estudiar así como estamos nosotros y como lo está expresando usted en sus estudios, en, en cómo las religiones han llevado al mundo a la profanación de la verdad divina por, los, por la ambición y el poder del poder supremático con el poder de económico a dominar la mente del hombre y establecer esa gran bajeza en el mundo. Yo sé, eso como tiene razón, eso tiene mucho complejidad en el espíritu, en su alma, porque venir siendo ¿cómo se llama? Una persona educada dentro de una religión, fíjate, y llevar todas esas embustes en la mente y crearse todos esos pensamientos de religión. ¿Cuánto no le cuesta a ese hombre o a ese espíritu de romper las cadenas de su alma? Porque eso viene ya arraigado desde siglos. Y eso es difícil, es verdad, como dice usted, hermano. Y es como nosotros hoy en día, que con toda la honestidad y toda nuestra razón, son cuidadosamente sobre los temas establecidos, vamos sacando y convenciéndonos de la verdad del espiritismo que nos habló el hermano Joaquín Trincado, Alan Kardec y todos los hermanos misioneros de luz de este mundo y del universo infinito. Así es, muchas gracias, hermano Carlos. La religión católica, hermana, es un escenario de puros eventos y de gente que se ve en posiciones. Mire, yo me pongo a ver, aquí había en el cura de aquí, ya no lo lleva, pero él hacía programas desde sus misas, salía en la televisión cuando uno ponía un canal, era el canal del cura. Y entonces uno veía a esa gente que estaba enferma, iban a ir allá a ponerse allá en el Cristo, todos enfermos allá a pedir ¿qué? Sanación, a pedir, a hacer la cola en la hostia, y esas cosas para sanarse. La gente vive, hermana, en una confusión mental de que solamente ellos se van a salvar asistiendo a la iglesia. Miren, no hay cosa más verdadera como saber nosotros que pertenecemos al espiritismo y somos dados en la correspondencia de que es nuestro deber actuar de una mejor manera, pero eso no significa que nos va a salvar a nosotros de cualquier eventualidad natural que pueda haber. Existe la justicia en ese amor de pronunciamiento al cual nosotros vamos a ir evolucionando como espíritu. Pero nosotros estamos claros, hermanos,
en conciencia de que si nosotros los hacemos mal, pues vamos a tener efectos malos. Si nosotros actuamos bien, vamos a tener esos efectos o resultados buenos. Eso lo sabemos nosotros, porque el bien atrae el bien y el mal atrae el mal. Pero fíjese, con esto quiero decirle que así como yo pensaba cuando yo quise ya decidí dejar lo que es la religión, yo pensaba mucho, yo decía, ahora cómo me ajusto yo a la sociedad, porque es que la sociedad católica es la que te arropa, porque está en abundancia. Nosotros somos particulares y si estamos como empezó el principio, que estamos regaditos en todo el planeta Tierra, pero no estamos unidos así como se unen ellos para llevar sus enseñanzas. Pero por eso es que nos ven y nosotros mismos nos decimos como que somos de otro planeta. Nosotros mismos decimos, yo como que no soy de este planeta, soy de otro. ¿Por qué? Porque es que nosotros hablamos distinto. Hay quienes nos llaman locos. Hay quienes nos dicen, ay, pero ¿por qué habla así tan diferente? Es que no van a comprender ese mundo, hermano. A uno le cuesta. A mí me costó salir de eso porque yo tenía que hacer mi lucha conmigo misma y lo hice. ¿Quién me la va a hacer, hermana? Sino yo misma para enfrentar lo que tengo que enfrentar. Ahora fíjese, ahora cuántos grados no me faltan para llegar a ser un Juan el Austero, ¿ah? Que se paraba al frente de los líderes y le hablaba con toda fuerza en voz y seguridad, sin importar nada, sabiendo cuáles son las consecuencias, porque nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de los actos que hacemos y de lo que podemos hacer por los sistemas que están desarrollados. Pero que nada de eso apague nuestra voz, porque igualito la desencarnación es la puerta que nos va a llevar a la libertad. Entonces, es estar claro con nosotros mismos y le llevamos una morena a los católicos. Allá ellos que no quieran despertar, hermano. Muchas gracias, hermana Oxana. Utilizaste una palabra dentro de lo que nos indicaste, la famosa palabra salvación. ¿Sí? Hermanos, esto está metido, pero está sellado en el alma de los seres humanos. La famosa salvación. ¿Cuál salvación, hermanos? ¿Mm? ¿Salvación de qué? Si nosotros estamos hablando del hecho de poder ir ahondando un poco, porque es que esas palabras de pecado, de profanaciones, de consagrado, de sagrado, todas esas palabras son palabras que han sido un derivado común de la religión, ¿sí? De su cauce. Entonces, ¿qué pasa? Que si examinamos exhaustivamente esta palabra de la salvación, ¿cuál salvación? Nosotros no, aquí no hay salvación. Eso, para hoy día que ya nos hemos deslastrado un poco, sí, un tanto o mucho de la religión, la palabra salvación no se debe se debe de quitar de nuestro acervo cultural porque no hay más no hay más y mayor representación que el axioma que nos invita a colocarnos como aquel que hizo su acción en una existencia. Entonces usted tiene algo que se llama, y que todos tenemos, las leyes universales, ¿sí? Donde todo lo que hacemos y que, como dijo la hermana Oxana, que hay un bien y hay un mal, que todo lo que hacemos bien, pues tiene sus retribuciones, pero todo lo que hacemos mal también tiene, entonces ya no son retribuciones, sino que tiene sus consecuencias. Pero ninguna de las dos nos va a llevar a ninguna salvación, porque todo está legislado, ¿sí?
Entonces, toda acción lleva una reacción y todas esas reacciones van en consecuencia, sea positivo o negativo. Usted verifique para qué lado va de la balanza, si va por el lado del bien, hacia el más, o va por el lado del menos, que es hacia el menos, hacia el mal. Entonces, esa palabra salvación nos la han inoculado tan fuertemente, ¿sí? Que por ahí es donde va el temor y el miedo, ¿sí? Ay, es que si yo no camino por aquí, yo no soy salvo. Ah, es que si yo no me como ese cuerpo de Cristo, yo no soy salvo. Ay, es que si yo no me tomo el vino, yo no soy salva. Entonces, todo eso es pero una gran manipulación, ¿sí? A nivel de conocimiento, ¿sí? Para que aquel o aquella que esté emancipada en la religión se deje emancipar siempre y se mantenga allí adormecido o adormecida. Entonces ahí es una gran diferencia que tenemos nosotros que examinar esas palabras. Por eso yo me estoy parando y me estoy parando más puntualmente en ciertas palabras, porque nosotros tenemos que estudiarlas y saber que eso ha traído efectos relacionados con la comunidad de las religiones y que son totalmente dogmas, ¿sí? Dogmáticas. Vamos bueno, antes de darle la palabra al hermano Luis, yo no le doy la bienvenida a la hermana Sandy, también a la hermana Lucy Cárdenas, bienvenidas. Y bueno, todos los hermanos que han ingresado por allí. Vamos a darle, veo por aquí que el hermano Luis con la manita alzada. Hermano Luis, no tan extenso, por favor. Muy bien, gracias, Bien. hermana. Bueno, son 2 puntos los que quería tocar, que va a ser mi única intervención, ya que, como ustedes saben, ando en mis horas laborales. El primer punto, para ir al grano, es como relativo a que si somos seguidores o no somos seguidores de hombres. Bueno, en este caso, seguidores del maestro Joaquín Trincado. Yo me considero que no solamente soy seguidor, sino que soy un discípulo del maestro Joaquín Trincado. Ahora bien, se puede ser seguidor de una manera ciega, de una manera fanática. Cuando aquel al que estamos siguiendo nos quiere llevar, por ejemplo, al barranco, al precipicio, y nosotros, sin poner en uso nuestra razón, lo seguimos. Un ejemplo de ello es el hermano David Koresh, que fundó una granja comunal. En esa granja, pues como ustedes saben, él decía que era Jesús y que él era el Mesías y que todos sus seguidores tenían que hacer lo que él dijera. Eran sus seguidores, pero de una manera ciega, a tal punto que él decía que como él era el ungido, el Hijo de Dios, todas las mujeres de esa granja comunal tenían que pasar por él, incluso las que estaban casadas. Los hermanos, los esposos, pues consintieron que este hermano tuviera relaciones sexuales con sus esposas debido a que lo consideraban la encarnación del Maestro Jesús. Ese es un ejemplo de ser seguidor de alguien, pero de una manera fanática, de una manera ciega. Yo me considero, como repito, no seguidor, sino discípulo del maestro Joaquín Trincado y de los Mesías, pero tampoco a ese nivel, sino que de una manera racional, sino porque estoy convicto de los principios que da el maestro Joaquín Trincado, que nos ha dado, y que tampoco voy a llegar a un límite de que, aunque yo sé que el maestro Joaquín Trincado nunca va a llegar al extremo de decirnos, bueno, si ustedes son mis seguidores, les propongo que nos quitemos la vida a todos para que me sigan en el plano espiritual, por ejemplo. Cosa que sí pasó con este hermano David Koresh, que él, como decía que era el Mesías, él les pidió a sus seguidores que se suicidaran con él, que todos se tenían que suicidar, quitarse la existencia
para seguirlo, para irse con él al paraíso. Y los hermanos que eran miembros de esta granja, pues se terminaron suicidando, sobre todo cuando estalló la controversia, estalló la noticia, y que incluso llegaron miembros de la policía y del ejército a esa colonia comunal, y en donde pues ahí fue un momento que aceleró que estos hermanos se suicidaran, inclusive este hermano David Koresh. Entonces, este es un ejemplo, como repito, de ser seguidor de alguien, pero de una manera fanática. ¿En qué me baso yo para decir que somos discípulos del maestro? En que si ustedes leen, por ejemplo, el Método Supremo, en ese libro el maestro pues habla de que nosotros somos sus discípulos. Así como lo fueron todos los 12 apóstoles que eran discípulos del maestro Jesús, pues nosotros somos discípulos del maestro Joaquín Trincado. ¿Cuál es la diferencia entre ser seguidor y ser un discípulo? Bueno, un seguidor es aquel que solamente acompaña. El que ve, por ejemplo, a un profeta y va y lo acompaña y va detrás de él escuchando lo que él dice. Pero el discípulo es todavía aún más comprometedor, se refiere más a un compromiso de seguir lo que dice el maestro. Entonces, el maestro Joaquín Trincado, ustedes lo pueden leer en el Método Supremo y en otros libros, nos habla de que nosotros somos sus discípulos. O sea, no somos seguidores, somos más que un seguidor, porque nosotros estamos acá estudiando el texto de la escuela, estamos comprometidos con la escuela, somos parte de la escuela y tratamos de hacer cumplir sus reglamentos, sus estatutos, como lo dejó el maestro Joaquín Trincado. Incluso somos defensores de los principios que nos da el espiritismo. Entonces, por eso es que somos discípulos del maestro Joaquín Trincado. Bueno, eso por un lado. El otro punto que estabas hablando, hermana Raimar, era acerca de la salvación. Bueno, yo sé que esa palabra suena a religión, porque la escuchamos en las iglesias. Es que ustedes, si quieren salvarse, tienen que aceptar a Cristo en su corazón. Eso es lo que escuchamos en las iglesias. Sin embargo, también lo escuchamos en el espiritismo. En el texto de la escuela aparece la palabra salvación también. El maestro lo menciona cuando dice, por ejemplo, que aquel que cumpla con la ley de la procreación, solo porque cumpla con la ley de la procreación, ya es salvo. ¿Ves? Ahí lo dice, yo los puedo compartir con todo gusto en el WhatsApp, donde el maestro Joaquín Trincado menciona que nosotros, para ser salvos, óigase bien, para ser salvos, tenemos que cumplir con la ley de procreación, y que solo con esa ley que nosotros cumplamos ya nos salvamos. Inclusive en el juicio de mayorías, ahí menciona que el Espíritu de verdad posó sobre la tierra su ancla salvadora. ¿Ves? Y dice que todos los que íbamos a ser enviados al mundo primitivo, y que el maestro, el Espíritu de verdad, nos dio como última oportunidad. Bueno, dijo, una de dos: o se van al mundo primitivo o se agarran a esta ancla salvadora. Y dice que todos los espíritus, la gran mayoría, los lanzamos a esa ancla, el ancla salvadora. Inclusive hay un día dedicado, va a haber un día dedicado en la comuna de Amor y Ley al ancla salvadora. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de aquí de qué nos vamos a salvar? Nos vamos a salvar de no irnos al mundo primitivo. De eso nos vamos a salvar. Pero aquí la diferencia, o la gran diferencia, es que cuando habla de que nos vamos a salvar, es la forma, el método. Aquí no nos vamos a salvar rezando, no nos vamos a salvar dando el diezmo, no nos vamos a salvar, en fin, yendo a misa todos los domingos.
sino cómo nos vamos a salvar de irnos al mundo primitivo, pues acatando la ley de amor, amando al hermano, o haciendo obras que hacen fe. Esa es la manera como nos vamos a salvar. Esa es la gran diferencia. Pero en el texto encontramos también esa palabra. Lo que pasa es que como las religiones todo lo han tergiversado, todo lo han, la palabra que ustedes utilizaron ahorita, lo que se hace con lo que se hace, todo se ha profanado, todo se ha prostituido, entonces cambiaron el sentido de la palabra salvación, lo hicieron pero de una manera tipo comercial. Y digo comercial porque inclusive hubo una época, ustedes saben, ahí por el siglo XV, en donde la iglesia vendía la salvación. Vendía. Mire, ¿usted cuántos pecados tiene? Tantos. Entonces tiene que pagar, por decirlo, para entenderlo en un lenguaje más actual, usted tiene que pagar $1,000 para salvarse y no irse al infierno. Bueno, aquí están, $1,000 y con eso ya soy salvo. Ya, usted ya es salvo. Ahorita hay un escándalo con un pastor evangélico porque dice que anda vendiendo terrenos en el paraíso. Usted compra su terreno, hermano, y mire, al momento de morirse se ve al cielo porque usted ya compró su terreno en el paraíso. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo se interpreta la palabra salvación? ¿Para qué uso se da la palabra salvación? Pero, como vuelvo y repito, en el texto encontramos que el maestro nos habla de salvarnos, habla del ancla salvadora también, ¿verdad? Bueno, dejo hasta aquí mi intervención, no les quiero robar más de tiempo y muchas gracias por la oportunidad de participar. Feliz noche, gracias. Gracias, hermano Luis. Y mira qué bueno que puntualizas estos dos puntos, porque o sea, sí podemos decir que hay una gran diferencia entre ser seguidores, que fue lo primero que nos expusiste, y ser discípulos, ¿sí? Entonces, el seguidor es alguien que apoya, ¿sí? Nos dicen, es alguien que apoya o está de acuerdo con la idea, creencias o acciones de otra persona o grupos. El compromiso puede ser meramente superficial y no necesariamente implica la dedicación profunda o personal. Los seguidores pueden tener una relación más distante con la persona o ideología que siguen. Es un seguidor. Y el discípulo es alguien que tiene un compromiso profundo y personal con las enseñanzas, ideas y creencias de ese maestro, líder o ideología, ¿sí? La relación entre el discípulo y el maestro es generalmente más cercana y más personal. Y además, estos discípulos hacen un gran sacrificio de dedicar tiempo y esfuerzo para seguir aplicando las enseñanzas de su maestro. Entonces, definitivamente, hay una gran diferencia entre ser seguidores y ser discípulos. Y ahí está. Somos discípulos, por supuesto, porque estamos tratando de emplear las enseñanzas, estamos tratando de hacer esas réplicas que yo les dije al principio, de ser replicadores de estas enseñanzas, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta, hermanos, y eso lo tenemos en el consejo y recomendaciones de los libros de la escuela. Y dice, ¿quieres triunfar, hermano? Esa es la pregunta. Hazte ideas propias. Hazte ideas propias. Un seguidor no se va a hacer ideas propias. No lo hace. Un discípulo lo hace, lo puede hacer, ¿sí? Conócete en verdad. Quiere decir profundízate, profundiza en ti. Sé señor de ti mismo y esclavo de tu deber. Entonces, primeramente, cuando nosotros, que lo indiqué, ¿por qué el deber no debe ser que nosotros seamos seguidores de nadie? Porque un seguidor tiene esos lastres, esos tintes de ser
además superfluo de tomar una enseñanza, así sea buena o mala, y replicarla, ¿no? Ahora, qué hace el tema de estudiar y ser discípulo de cualquier maestro, ¿no? Es eso, que usted tiene que saber profundizarse y saber razonar, que lo que usted está estudiando, lo que usted está profundizando, lo que estás tratando de aprender para aplicar en las enseñanzas o llevarlo al contexto de la vida diaria y cotidiana. Entonces, esto es que usted está dispuesto a tener un compromiso con lo que usted está aprendiendo de ese maestro. Cuando nosotros somos seguidores, estamos muy cerca de la raya de ser fanáticos. Yo me he encontrado dentro de esta misma escuela donde tienen un fanatismo al maestro y se horrorizan cuando ven, oh, es que el maestro, mira, tenía tal cosa, el maestro era esto, el maestro se enamoró de fulana, ¿cómo va a ser? O sea, Joaquín trincado como Jesús, Juan, María, José, Ana y demás hermanos. Todos fueron y son hermanos que estuvieron encarnados dentro de nuestro mundo tierra. ¿Y qué sucede? Que una vez que un espíritu de grandes envergaduras como son estos 30 misioneros que han llegado a la tierra a encarnar, entran en la densidad de una materia, ¿sí? Y el grado de progreso es el que los lleva a elevar la materia y el alma a la espiritualidad. Es decir, porque traen esa luz de progreso tan potente que nadie se las regaló, ¿sí? Sino que fue y ha sido trabajado por sus etapas de vida. Entonces, pueden ellos espiritualizar el alma y la materia, que logran entonces realizar muchas veces la misión de una manera tal que nos es para nosotros de gran ejemplo, porque efectivamente nosotros vemos en diferentes épocas de la tierra donde el hombre se ha enlodado en términos materiales concupiscentes con el tema de las pasiones, la materia, le dan y bueno, que no hemos hecho, que al final de cuentas eso no es un ejemplo para nadie, ¿sí? Y estos hermanos religiosos, hoy mismo, ahora mismo, y desde el ayer no son ejemplo para nadie, pero para nadie que haya podido tener esos grados de progreso y dejar el fanatismo, dejar de ser seguidores de hombre y realmente ser esos discípulos de verdad, de la verdad, del amor. Sí, pero para llegar a eso, hermanos, por supuesto que hemos pasado caminos espinosos. Por supuesto que nosotros hemos estado allí, porque siempre lo digo, para que tú reconozcas en un hermano el fanatismo es porque tú ya pasaste por allí, ¿sí? O todavía está impregnado en ti. Son dos cosas. ¿Dónde qué lado estamos? Ya cada quien se hace su propio juicio a través de su conciencia. ¿Sí? Entonces, esa es una. Y lo otro, la parte de salvarse, considero que así como nos dieron palabras como la de diferentes, en los libros de la escuela, se habla de Dios, ahorita mismo, Joaquín Trincado en este libro, Buscando a Dios, le colocó
para hacer una diferencia de las palabras y también de la representación de la palabra, tuvo que colocarle a ese Dios que tenía la religión y que la sigue teniendo, le colocó Dios amor, para hacer la diferencia en connotación y fundamento de lo que significa el Dios de amor y el Dios que tienen las religiones, ¿sí? Entonces, cada una de esas palabras pienso yo que también juegan una trivialidad en el tema de cómo es que nosotros vamos avanzando en las épocas de la humanidad y según cómo nosotros absorbamos, ¿sí?, el conocimiento, porque justamente el ser humano viene arraigado bajo esas religiones a través del engaño y que nos han podido a nosotros inocular, implantar dichas palabras que para Joaquín Trincado y cualquier hermano que venga a traernos enseñanza en esas épocas y todavía en el ahora, para que nosotros podamos entender, es necesario su uso. ¿Sí? Pero para mí, yo hoy la veo, Raimar, yo veo hoy esa palabra desplazada en mí. Porque así como escribió por allí la hermana, la hermana Mayra, el que escribió algo por allí, el que la debe la paga, ¿sí? Debe y haber. Hay una pregunta que dice acá el hermano Eduardo. ¿Hay alguna diferencia entre discípulos y apóstoles? ¿Los apóstoles y discípulos? Sí, me preguntan a mí. En la época de Jesús con sus apóstoles y discípulos no hay ninguna diferencia. Los apóstoles y discípulos son los mismos en la época de Jesús, pero no sé en esta época. ¿Qué será discípulo y apóstol? Si alguno sabe, adelante. Ok. Sigue diciendo Joaquín Trincado. Ya dije lo que al Cristo se refiere en el capítulo 6 y extracté algo de las prédicas de Jesús en el 7. La causa de la composición de Jesucristo por Manuel I para dar forma a la religión católica permanece en secreto para la humanidad. Pero yo estudié el temperamento del pueblo judío y se coligé como lo expuse en su lugar. El porqué de la composición del nombre de Jesucristo. Por tanto, yo, al tener que tomar su nombre desde ahora, lo llamaré Jesús y no Jesucristo ni Cristo. Nos dice aquí claramente, ¿no?, que la humanidad no sabe, ¿sí?, desconoce, omite, ignora la verdadera causa de la composición del famoso o famosa palabra Jesucristo. Y es verdad, hermanos. Justamente nosotros estábamos viendo aquí en Venezuela hace poquito, hace pocos días, dos o tres días atrás, sucedió algo. Y es que desde la presidencia de la República sale en Gaceta Oficial
Y ya se los voy a compartir. Sale en Gaceta Oficial lo siguiente. Lo estoy descargando para compartírselo. Para que estudiemos esta partecita. Resulta que sale en Gaceta Oficial. Estoy investigando, pues, sí, como es verdad. En Caracas, viernes 1 de agosto del 2025. Sale en Gaceta Oficial desde la Presidencia de la República. Se ordena y se decreta que queda declarado el primer sábado del mes de agosto de cada año como Día Nacional de la Marcha para Jesús, como reconocimiento y exaltación a los hombres, mujeres, pueblos y comunidades que cada año evocan su devoción en esta expresión de sentir espiritual cristiano evangélico venezolano. Fecha que servirá además para celebrar, enaltecer, divulgar de la República Bolivariana de Venezuela los valores de Jesucristo. Sí. Indica en el artículo 2, en la fecha indicada del artículo 1 de este decreto se desarrollan las actividades programadas y actos oficiales conmemorativos al Día Nacional de la Marcha para Jesús. Se insta a dar la mayor difusión a lo ordenado en este directivo a través de los medios de comunicación social público-privado y comunicaciones en sus distintas plataformas tecnológicas y fines para coadyuvar la celebración de esta fecha importante para la vida religiosa y espiritual del país. Sí, y esto viene firmado por el presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Aníbal Eduardo Coronado. Ahora, la situación aquí está, ¿sí? Estamos hablando justamente de Jesús, estamos hablando de un tal Jesucristo, ¿sí? Y de las religiones que parece ser que es la que domina aquí en el pueblo venezolano, la cristiana, ¿sí? Que aparte de eso, dentro de sus considerando, lo que hace como manifestación el Ejecutivo Nacional es garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de religión y de cultos, donde toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y culto y manifestar sus creencias en privado o en público, mediante las enseñanzas u otras prácticas, siempre que no opongan a la moral, a las buenas costumbres y orden público. Sigue diciendo en otro considerando que la expresión religiosa de la Marcha para Jesús encarna los más altos valores ciudadanos, reflejando a sus ejecutorias la solidaridad, la paz y la congregación de un crisol de pensamiento enmarcado hacia la construcción de una sociedad justa, equitativa y donde prevalezca la espiritualidad como motor fundamental, siendo esta última un elemento íntimamente en el desenvolvimiento de todos los venezolanos, de todas las venezolanas y los venezolanos. Entonces, hay cierta situación acá. Llámese ignorancia,
¿sí? Porque justamente lo estamos estudiando ahora mismo. Dice Joaquín Trincao que esa composición de Jesucristo, ¿sí? Permanece secreto para la humanidad. Y porque permanece como secreto para la humanidad, vemos este tipo de situaciones en decretos presidenciales, ¿sí? Que si nosotros nos vamos al fondo en sus considerandos, pues tú dices, ok, buscas mantener una sociedad equitativa, donde prevalezca la unidad, donde prevalezca la construcción justa de una sociedad, donde haya la alimentación hacia la espiritualidad, ¿sí? Y que busca tener entonces exaltación también en tener un espíritu humanista con la nación y con los demás humanos, ¿no? Como principios y valores éticos a lo largo de la historia. Pero entonces pienso yo que dentro de estas situaciones, como hay esas falta de estudio, falta de indagación, de profundización, de dónde es que realmente, ahí vuelvo otra vez a pronunciarme en los términos de lo que significan las palabras, ¿sí? De aquí justamente Joaquín Trincao hace énfasis en la palabra Jesucristo. Y vamos a quedar como tarea para darle seguimiento a esto. Entonces, como eso se estudió anteriormente en el capítulo 6, entonces vamos a traer como tarea de lo que significa Jesucristo, ¿verdad? Porque esto que nosotros estamos viendo en los gobiernos tiende a confundirnos más a los que no estamos convictos de una historia real o de la verdadera historia. Y sigue permaneciendo entonces por nuestra ignorancia la utilización de la palabra Jesucristo. Obviamente que viene amarrado de la parte religiosa, espiritual de un país, llámese cristianos, evangélicos y demás. Entonces, se hace ley. Me preguntaba, hay una partecita aquí donde dice Joaquín Trincado. Vamos a ver si la logro. Ok, lo vamos a ver más adelante porque sí es necesario puntualizarla. Lo dejo como abreboca, que es donde dice que Jesús sufre, sufre por ser llamado con esa connotación de Jesucristo, ¿sí? Sufre. Pero ok, yo lo llevo a la época en que se escribe esto. Este libro se escribe en la época donde todavía pues no se había hecho el juicio de mayoría, ¿sí? Si yo tengo la primera edición, esta es la primera edición y dice que fue escrita entre los años 1909 y 1911, que salió impresa su primera edición en 1931. Estamos hablando casi 20 años, mejor dicho, 20 años, que salió este libro para que nosotros lo pudiéramos estudiar. Pero el libro fue escrito antes del juicio de mayoría. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hoy un Jesús realmente no sufre porque le llame y sea llamado Jesucristo. Más si para nosotros
los que estamos encarnados y esos 2 billones de espíritus que somos parte de la familia Tierra, nos debería de doler, pero la ignorancia en la que todavía estamos sumidos. ¿Por qué? Porque hoy día ya nosotros no deberíamos de llamar a Jesús Jesucristo, y menos Cristo. Estamos de acuerdo con eso, sabiendo cuál es su originalidad y dónde es que viene la palabra Cristo, que sabemos que significa peligro. Entonces, he allí, hermanos, a donde llega la ignorancia de los pueblos, la ignorancia en los grandes hermanos que manejan el país, ¿verdad? Y manejan países. Entonces todavía a través de las religiones que sigue inoculada, nos digamos más dentro de la misma presidencias y demás cosas, porque hablamos del poder, hace poquito hablamos de poder. Por supuesto, hermano, nunca duden que detrás de un gobierno está un hermano de la Iglesia Católica Apostólica Romana comandando. Nunca duden de eso. Siempre está. Y deja de estarlo como cuando en algún momento con el presidente Hugo les dijo: yo no quiero tener ninguna cercanía con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y entonces cuando dijo eso y lo dijo públicamente, pues obviamente sabemos que al oponernos a las famosas fábulas y términos de la iglesia, pues prácticamente nos volvemos su peor enemigo. Y ya lo hemos visto en la historia. Y entonces ya sabemos lo que le sucedió al hermano. Que detrás de eso, de esa desencarnación, también hay manos de ello. Uf. Entonces, he allí, queridos hermanos, cómo es que nosotros estamos. Eso salió ahora el viernes 1 de agosto. Pues por un lado, se reconoce el valor de Jesús, por un lado, ¿sí? Se hace un reconocimiento al valor de Jesús, pero viene todavía manchado con las religiones, ¿sí? Y eso es lo que no, a los que somos ya libres de pensamiento, a los que ya tenemos un poquito de más de convicción con respecto a la verdadera historia nuestra, la que hemos venido tejiendo a través de los siglos, entonces ya nos hace ruido. Ya nos dice, bueno, ¿y entonces para dónde es que vamos? Sabiendo y reconociendo que aquí en Venezuela también está en Gaceta Oficial, por ejemplo, la educación toda tiene que ser laica, toda la educación. Pero hay de quienes que lideran, llámese directores de planteles públicos de nuestro país, que tienen dirección y hacen omisión de esa legislación y de la Gaceta Oficial. Porque puede más el fanatismo, puede más lo que yo siento, y entonces yo lo coloco dentro de las escuelas. De manera callada o no callada lo hacen, en algunas. Otras definitivamente los directores se apegan a las articulaciones, porque sencillamente también se han dado cuenta que es una farsa. Y entonces tenemos esas escuelas laicas, pero que también están en Gaceta Oficial. Pero, como les digo, he ahí, si nosotros decidimos a través de nuestro libre albedrío cumplir la ley o no cumplirla. ¿Sí? Entonces, dejamos el estudio hasta aquí, hermanos, para que podamos seguir avanzando ya próximo domingo. Y bueno, este tema es algo largo, pero como sabemos que tenemos que ir hilando de una manera bien detallada, con lupa, para que nosotros podamos entonces realmente
crear nuestras propias ideas, ¿sí? Y tener esa convicción, tener ese valor, saber de que el día de mañana, cuando salga unas publicidades como estas en cualquier país, oye, ya nosotros ya va. Y entonces nos ponemos ya con una lupa y decir, ok, aquí sacó bien, de aquí sacó bien, esto no está tan bien, sigue estando todavía la humanidad por aquí un poco descarrilada, adormecida, anestesiada, con prejuicios religiosos, con lastres. Entonces, ahí vamos nivelándonos, nivelando cómo está el proceso de la humanidad en conjunto a nivel mundial y cómo es que estamos entonces nosotros lo que vamos más o menos marchando hacia la libertad del pensamiento. Así que, hermanos queridos, así estamos hoy aquí en Venezuela. Entonces ya saben, legislado para el primer sábado del mes de agosto se pronuncia entonces el Día Nacional de la Marcha para Jesús. Por aquí nos han dejado algunos mensajes. Gracias, hermano Pedro. Buenas noches, hermana Gloria, Francisco. Un abrazo hasta Nueva York. Y quedamos entonces con el pensamiento. Yo les voy a compartir esa gaceta para que la estudiemos y que podamos entonces también derivar nuestros propios pensamientos al respecto de ello. Justamente, ¿no? Lo que estamos estudiando ahora. Nos trae, el ayer nos trae a la hora. Así que bueno, pasen una bonita noche, hermanos. Gracias por estar presentes. Un fuerte abrazo para todos. Feliz inicio de semana y que esté cargado de muy buena vibra y productividad, sin duda alguna. Buenas noches, hermana. Bye. Buenas noches, hermana. Un abrazo grande para Un usted. abrazo.